Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me preguntan sobre esta parábola, diré una opinión muy personal. Es la gran parábola sobre la condición humana. Es la perfecta imagen de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, de lo que es el mundo y, si se quiere, de lo que es la misma Iglesia. Siempre han coexistido, coexisten y coexistirán bien y mal juntos, trigo y cizaña. Pero hay tres características en esta primera parábola que quisiera destacar a propósito de la sabiduría que enseña la misma. La primera enseñanza, la primera característica: si ustedes miran en internet imagen del trigo o imagen de la cizaña, van a descubrir con sorpresa que trigo y cizaña se parecen inmensamente. ¿Por qué Jesús entonces coloca trigo al lado de la cizaña? Porque el mal se camufla, se mimetiza, se disfraza, se parece al bien. Por eso a veces es difícil desenmascararlo. Hoy reconoce en la vida de personas cercanas a ti o incluso en tu propia vida que a veces crees que una acción es buena y es simplemente el mal obrando en tu vida, disfrazado de una causa loable, de una causa noble. Créeme que detrás de muchas personas que atacan a la iglesia con hostilidad, que atacan el evangelio y el cristianismo, ellos juran, ellos creen que están haciendo el bien porque están engañados. Pero hoy esa primera verdad te invito para que tengas un ojo crítico y recordemos esa expresión famosa: hasta el demonio se viste de ángel. Hay personas que aparentemente parecen pura bondad, estar de tu lado. Eso hizo la serpiente en el relato del Génesis. Cuando tentó a Eva, parecía estar de su lado y querer poner a Dios contra la primera mujer, Eva, y el primer hombre, Adán. Ha sido la estrategia de todos los tiempos, ha sido la estrategia de siempre. Bien y mal, como trigo y cizaña, a veces se parecen y nos engañamos tristemente, dolorosamente, creyendo que una persona es buena cuando esconde mezquinas intenciones en su corazón. Pero sobre esta primera parábola hay una segunda característica, y es que llama poderosamente la atención que cuando el sembrador descubre cizaña al pie del trigo, no manda a cortar la cizaña. Permite que el mal coexista con el bien y de alguna manera quiere señalar la paciencia de Dios con el malvado, que hasta el final, el momento de la siega, que es la imagen tradicional en la Biblia del juicio final, el momento de la siega, espera hasta el final que un ser humano convierta su corazón. Tú y yo y el común de los mortales no somos tan tolerantes con el mal. Dele duro, acabe con la cizaña, tome pa' que lleve, no se la deje imponer, acabe con esa persona. Dios no es así. La lógica de Dios no opera así. Hasta el final, en una paciencia
que a nosotros de alguna manera nos desborda. Jesús, manifestación, revelación de Dios, espera hasta el final que el hombre cambie su vida. Y no puede ser motivo de desesperanza que uno diga una persona malvada, intrigante, cizañera, utilizamos esa expresión, cizañera, venenosa, hasta el final esté en esa empresa, en la familia. Dios sabe por qué lo permite. La paciencia de Dios no la podemos cuestionar. Y no puede ser, repito, motivo de desánimo que exista el mal, porque el mal no triunfará, no vencerá sobre el bien. Finalmente hay una tercera y última característica en esta primera parábola del trigo y la cizaña, y es reconocer esa verdad de la coexistencia, repetimos, de bien y mal juntos. Te lo voy a explicar en términos muy sencillos. ¿Te ha pasado que a veces te despiertas en la mañana y eres como un ángel, puro amor, puro perdón, pura capacidad de servicio, puros deseos de iniciar una nueva vida a partir de ese hoy de tu historia? Pero también hay días, y nos pasa a todos, en que uno se levanta como un demonio. Nos levantamos como un demonio. La rabia, la envidia, la dureza del corazón. Sentimos como ese fuego en el alma. Queremos herir, contestar feo a la primera persona con la que nos encontramos apenas nos despertamos en la mañana. ¡Qué misterio es el hombre! La vida, no solamente a mí como sacerdote, sino a todos, le muestra a uno algo. Nadie es 100% bueno y 0% malo. No, uno puede ser 90, 10, 85, 15. Ese es el misterio humano. Trigo y cizaña en mi vida, en tu vida. Bien y mal, luz y oscuridad, caridad y envidia. Luchas en el corazón humano, que es un campo de batalla entre esas dos fuerzas que contienden, se enfrentan permanentemente en nuestra vida. Es el misterio humano. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos los hombres. Cuando te cases, cuando compartas, cuando convivas en la vida matrimonial, de familia, con compañeros de la oficina, en la empresa, aprende a aceptar que esos somos. Aprende a tener realismo y aprende a decepcionarte menos de los demás. Nadie es tan bueno que no tenga defectos, ni nadie tan malo que no tenga cualidades. Ustedes ven la inauguración de un mundial de fútbol, piénsenlo en Rusia el año entrante, 2018. Piensen en los Juegos Olímpicos, la inauguración de la clausura. Buscamos como hombres, en la lógica humana, deslumbrar, descrestar, impresionar, que la gente, 1.000 millones, 2.000 millones de televidentes digan todos, ¡wow! Rusia, China, Estados Unidos, ¡wow! ¡Qué grandes, qué poderosos son! Esa es la lógica humana, deslumbrar, impresionar, impactar. La lógica de Dios se mueve en otras coordenadas, degusta desde lo simple, lo pequeño, como una semilla de mostaza, un origen casi insignificante y frágil, y está llamada por esa fuerza y esa dinámica del Evangelio a crecer, a crecer, a crecer, y a tener un tamaño donde la obra de Dios se hace grande, fuerte y misteriosamente sobreabundante. No te engañes, no te llames a mentiras cuando digas, es que yo intento hacer el bien y es mi obrita pequeña y no sé qué. Deja que esa es la lógica de Dios. Las obras de la iglesia que empiezan con mucha imagen, con mucho boato, no son obras de Dios. Las obras de Dios tienen que empezar siempre en pequeño y van creciendo, van creciendo, van creciendo, y tienen que tener incomprensiones, persecuciones. Una obra de Dios que no sea incomprendida y perseguida no es una obra profética, no es una obra que sea voz de Dios. Necesita cualquier obra de Dios
que sea amada por unos y odiada por otros, para que sea verdaderamente profética. Hoy, cuando tenemos una obra de evangelizar en la familia, en la empresa y empezamos en pequeño, no nos desanimemos, por el contrario, llenémonos de confianza y de seguridad, sabiendo que la acción es del Espíritu de Dios. Tú empiezas de manera simple, insignificante, pequeña, pero está llamada como el arbusto de mostaza a crecer, a crecer, a crecer en sobreabundancia, de una manera que nos parece sorprendente y, si se quiere, inexplicable, porque es la obra de Dios y no tu obra. Tú solo siembras, el Espíritu del Señor es el que permite el crecimiento. Aparentemente, aunque seamos insignificantes, tenemos el poder de Dios, la fuerza de Dios, la increíble esencia del misterio del Evangelio, llamado a transformar y a renovar la masa de harina, llamado a iluminar el mundo, luz del mundo, llamado a salar la tierra, sal de la tierra. Tu vida y la del pueblo de Dios está llamada a ser renovada, a ser cambiada, a dejar ese sabor insípido de la masa de harina. Y créeme, cuando hay un hombre convertido de corazón, es capaz de iluminar y de sazonar la vida de la familia, la vida del trabajo, la vida social, como nada ni nadie más lo podría hacer. De ahí que me gusta decir esa expresión: al mundo y a la iglesia no lo han hecho ni lo han jalonado papas, obispos, sacerdotes o laicos. Al mundo y a la iglesia lo han jalonado, lo han proyectado hacia adelante papas, obispos, sacerdotes y laicos santos, santos, que son sal de la tierra, luz del mundo, levadura que fermenta la masa de la población, la masa de la sociedad. Terminamos nuestra reflexión con una parte interesante y de alguna manera que llama la atención, cuando Jesús, hablando en la primera parábola del trigo y la cizaña, habla de la siega, el juicio final, y dice que separará el trigo y lo llevará a graneros, y la cizaña será arrojada al fuego. Si alguien es malvado, si alguien siente que es torcido, envidioso, mezquino, intrigante, cizañero, Dios tiene paciencia contigo, pero que hay un juicio de Dios, lo hay. Que hay un veredicto donde se va a descubrir la verdad sobre el misterio humano, lo hay. Te toca a ti en este momento, mientras estás en el mundo, replantear tu existencia. El malvado no puede impunemente toda la vida perseverar en el mal. Habrá juicio de Dios para aquel que torcidamente en su vida nunca quiso convertir su corazón. Y pidámosle al Señor, cuando a veces oímos pero no escuchamos, vemos pero no miramos, somos duros para entender, que a partir de estas parábolas comprendamos mejor la hermosa lógica de Dios, el actuar del reino de los cielos y cómo se va desarrollando en el mundo, pero sobre todo cómo se va desarrollando en nuestra vida. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame.
háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos. Siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo. Y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó.
Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma: me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. De tus labios brota un nuevo hágase. Que el hombre cambie su vida, y no puede ser motivo de desesperanza que uno diga una persona malvada, intrigante, cizañera, utilizamos esa expresión, cizañera, venenosa, hasta el final esté en esa empresa, en la familia. Dios sabe por qué lo permite. La paciencia de Dios no la podemos cuestionar. Y no puede ser, repito, motivo de desánimo que exista el mal, porque el mal no triunfará, no vencerá sobre el bien. Finalmente hay una tercera y última característica en esta primera parábola del trigo y la cizaña, y es reconocer esa verdad de la coexistencia, repetimos, de bien y mal juntos. Te lo voy a explicar en términos muy sencillos. ¿Te ha pasado que a veces te despiertas en la mañana y eres como un ángel? Puro amor, puro perdón, pura capacidad de servicio, puros deseos de iniciar una nueva vida a partir de ese hoy de tu historia. Pero también hay días, y nos pasa a todos, en que uno se levanta como un demonio. Nos levantamos como un demonio. La rabia, la envidia, la dureza del corazón. Sentimos como ese fuego en el alma. Queremos herir, contestar feo a la primera persona con la que nos encontramos apenas nos despertamos en la mañana. ¡Qué misterio es el hombre! La vida, no solamente a mí como sacerdote, sino a todos, le muestra a uno algo. Nadie es 100% bueno y 0% malo. No, uno puede ser 90, 10, 85, 15. Ese es el misterio humano. Trigo y cizaña en mi vida, en tu vida. Bien y mal, luz y oscuridad, caridad y envidia. Luchas en el corazón humano, que es un campo de batalla entre esas dos fuerzas que contienden, se enfrentan permanentemente en nuestra vida. Es el misterio humano. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos los hombres. Cuando te cases, cuando compartas, cuando convivas en la vida matrimonial, de familia, con compañeros de la oficina, en la empresa, aprende a aceptar que esos somos. Aprende a tener realismo y aprende a decepcionarte menos de los demás. Nadie es tan bueno que no tenga defectos, ni nadie tan malo que no tenga cualidades. Ustedes ven la inauguración de un mundial de fútbol, piénsenlo en Rusia el año entrante, 2018. Piensen en los Juegos Olímpicos, la inauguración de la clausura. Buscamos como hombres, en la lógica humana, deslumbrar, descrestar,
impresionar que la gente, 1.000 millones, 2.000 millones de televidentes digan todos, wow, Rusia, China, Estados Unidos, wow, qué grandes, qué poderosos son. Esa es la lógica humana, deslumbrar, impresionar, impactar. La lógica de Dios se mueve en otras coordenadas, degusta desde lo simple, lo pequeño, como una semilla de mostaza, un origen casi insignificante y frágil, y está llamada por esa fuerza y esa dinámica del Evangelio a crecer, a crecer, a crecer, y a tener un tamaño donde la obra de Dios se hace grande, fuerte y misteriosamente sobreabundante. No te engañes, no te llames a mentiras cuando digas, es que yo intento hacer el bien y es mi obrita pequeña y no sé qué. Deja que esa es la lógica de Dios. Las obras de la iglesia que empiezan con mucha imagen, con mucho boato, no son obras de Dios. Las obras de Dios tienen que empezar siempre en pequeño y van creciendo, van creciendo, van creciendo, y tienen que tener incomprensiones, persecuciones. Una obra de Dios que no sea incomprendida y perseguida no es una obra profética, no es una obra que sea voz de Dios. Necesita cualquier obra de Dios que sea amada por unos y odiada por otros para que sea verdaderamente profética. Hoy, cuando tenemos una obra de evangelizar en la familia, en la empresa y empezamos en pequeño, no nos desanimemos, por el contrario, llenémonos de confianza y de seguridad, sabiendo que la acción es del Espíritu de Dios. Tú empiezas de manera simple, insignificante, pequeña, pero está llamada como el arbusto de mostaza a crecer, a crecer, a crecer en sobreabundancia, de una manera que nos parece sorprendente y, si se quiere, inexplicable, porque es la obra de Dios y no tu obra. Tú solo siembras, el Espíritu del Señor es el que permite el crecimiento. Aparentemente, aunque seamos insignificantes, tenemos el poder de Dios, la fuerza de Dios, la increíble esencia del misterio del Evangelio, llamado a transformar y a renovar la masa de harina, llamado a iluminar el mundo, luz del mundo, llamado a salar la tierra, sal de la tierra. Tu vida y la del pueblo de Dios está llamada a ser renovada, a ser cambiada, a dejar ese sabor insípido de la masa de harina. Y créeme, cuando hay un hombre convertido de corazón, es capaz de iluminar y de sazonar la vida de la familia, la vida del trabajo, la vida social, como nada ni nadie más lo podría hacer. De ahí que me gusta decir esa expresión: al mundo y a la iglesia no lo han hecho ni lo han jalonado papas, obispos, sacerdotes o laicos. Al mundo y a la iglesia lo han jalonado, lo han proyectado hacia adelante papas, obispos, sacerdotes y laicos santos, santos, que son sal de la tierra, luz del mundo, levadura que fermenta la masa de la población, la masa de la sociedad. Terminamos nuestra reflexión con una parte interesante y de alguna manera que llama la atención. Cuando Jesús, hablando en la primera parábola del trigo y la cizaña, habla de la siega, el juicio final, y dice que separará el trigo y lo llevará a graneros, y la cizaña será arrojada al fuego. Si alguien es malvado, si alguien siente que es torcido, envidioso, mezquino, intrigante, cizañero, Dios tiene paciencia contigo, pero que hay un juicio de Dios, lo Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me preguntan sobre esta parábola, diré una opinión muy personal. Es la gran parábola sobre la condición humana. Es la perfecta imagen de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad, de lo que es el mundo y, si se quiere, de lo que es la misma Iglesia. Siempre han coexistido, coexisten y coexistirán bien y mal juntos, trigo y cizaña. Pero hay tres características en esta primera parábola que quisiera destacar a propósito de la sabiduría que enseña la misma. La primera enseñanza, la primera característica: si ustedes miran en internet imagen del trigo o imagen de la cizaña, van a descubrir con sorpresa que trigo y cizaña se parecen inmensamente. ¿Por qué Jesús entonces coloca trigo al lado de la cizaña? Porque el mal se camufla, se mimetiza, se disfraza, se parece al bien. Por eso a veces es difícil desenmascararlo. Hoy reconoce en la vida de personas cercanas a ti o incluso en tu propia vida que a veces crees que una acción es buena y es simplemente el mal obrando en tu vida, disfrazado de una causa loable, de una causa noble. Créeme que detrás de muchas personas que atacan a la iglesia con hostilidad, que atacan el evangelio y el cristianismo, ellos juran, ellos creen que están haciendo el bien porque están engañados. Pero hoy esa primera verdad te invito para que tengas un ojo crítico y recordemos esa expresión famosa: hasta el demonio se viste de ángel. Hay personas que aparentemente parecen pura bondad, estar de tu lado. Eso hizo la serpiente en el relato del Génesis, cuando tentó a Eva. Parecía estar de su lado y querer poner a Dios contra la primera mujer, Eva, y el primer hombre, Adán. Ha sido la estrategia de todos los tiempos, ha sido la estrategia de siempre. Bien y mal, como trigo y cizaña, a veces se parecen y nos engañamos tristemente, dolorosamente, creyendo que una persona es buena cuando esconde mezquinas intenciones en su corazón. Pero sobre esta primera parábola hay una segunda característica, y es que llama poderosamente la atención que cuando el sembrador descubre cizaña al pie del trigo, no manda a cortar la cizaña. Permite que el mal coexista con el bien y de alguna manera quiere señalar la paciencia de Dios con el malvado, que hasta el final, el momento de la siega, que es la imagen tradicional en la Biblia del juicio final, el momento de la siega, espera hasta el final que un ser humano convierta su corazón. Tú y yo y el común de los mortales no somos tan tolerantes con el mal. Dele duro, acabe con la cizaña, tome pa' que lleve, no se la deje imponer, acabe con esa persona. Dios no es así. La lógica de Dios no opera así. Hasta el final, en una paciencia que a nosotros de alguna manera nos desborda, Jesús, manifestación, revelación de Dios, espera hasta el final.